Para mí un placer estar aquí atendiendo al llamado del Departamento de Pediatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá en la sección de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica en cabeza del doctor Vera y de la doctora Carías. De verdad, muy emocionado por acompañarlos en este proyecto educativo para padres y pues me han encomendado la tarea de que les ayude a comprender a ustedes qué sucede o qué herramientas tenemos nosotros para poder realizar la aproximación después de que pues desarrollamos nuestra historia clínica, qué herramientas tenemos para poder llegar a aterrizar ese diagnóstico y poder darle soporte científico y estar absolutamente seguros de que lo que tenemos enfrente es una alergia alimentaria o de lo contrario alguna otra patología. Entonces, sin más preámbulos, esta es mi diapositiva de conflicto de intereses, no tengo ninguno para hacer esta conferencia. Y ya el doctor Vera dio unos matices, yo creo que en algunos sentidos bien profundos, de lo que sucede o de lo que sabemos que sucede en la tolerancia oral a los grupos alimentarios o a los alimentos. Lo que sabemos es que no sabemos casi nada, entre otras cosas, porque lo dice incluso la terapéutica actual. La gran mayoría de entidades con alergia alimentaria, la única estrategia terapéutica que tenemos es la evitación del alimento implicado y la capacidad de dar algunas recomendaciones para que si se presentan reacciones que puedan comprometer, ya sea en leve, moderado o grave intensidad, la vida del paciente, podamos intervenir. Entonces, fuera de esa circunstancia, todavía no tenemos una estrategia terapéutica muy clara, sino avanzar en ese sentido, fomentar la prevención. Y lo que queremos es tratar de ir llenando ese vacío en el conocimiento que tenemos para brindar otras alternativas. Y esta diapositiva lo que les quiere decir es básicamente que es muy complejo, ¿correcto? Esto es muy complejo. Así funciona, creo que... Bueno, ahí estamos. Pero esta interacción que hay, esto es un corte del tejido intestinal en donde el lumen se ve en el área superior, que es la verde. El revestimiento del tubo intestinal es esta línea de células azules y por debajo de las líneas de células azules están este grupo de células del sistema inmunológico y las interacciones entre ellas que, pues, sin necesidad de profundizar, ustedes pueden asumir que es muy compleja. Cada vez sabemos más y se lo dijo el doctor Vera, que la posibilidad de que un bebé nazca por parto vaginal debería ser nuestra primera lección a toda costa para específicamente fomentar en esos primeros días de vida, que es fundamental que el microbioma o la presencia de las bacterias en el intestino estén presentes para interactuar con esta capa de superficie epitelial mucosa del intestino para lograr una adaptación o un acoplamiento de información que sea interpretada por esta cantidad de células de la red del sistema inmune para que a fin de cuentas ellas no generen una respuesta que se traduzca en un rechazo al alimento con diferentes tipos de inflamación a nivel del tubo intestinal o en su defecto incluso a nivel generalizado en todo el organismo. Entonces, este tipo de interacciones es lo que tratamos de averiguar o de investigar si podemos documentarlas a través de pruebas diagnósticas para que nos den indicios de si hay o no hay presencia de enfermedad alérgica. Una información importantísima, esto que sucede aquí en el intestino también se transmite por una red de comunicación compleja entre el sistema inmune y podemos verlo representado en sangre y lo podemos ver representado también en la piel de los pacientes a través de grupos de pruebas diagnósticas. Y todo comienza pues en la década de los 60, hace más de 50 años, con esta pareja de investigadores que son los doctores Ichizaka, son japoneses. Ellos después de la década de los 50 migraron a Estados Unidos y allá en Denver y también en California pudieron participar en lo que es su trabajo en inmunología y alergología, que pues partió la historia en dos, hizo un punto de inflexión. Ellos fueron los que descubrieron esta molécula famosa que ustedes observan aquí, que es la inmunoglobulina E, y que quizás para los pacientes alérgicos podrán observar de que en cualquier tipo de nivel de atención en salud se solicita con mucha frecuencia, ya sea en niveles como inmunoglobulina E total
o ya sea en niveles como inmunoglobulina específica o mucho más profundamente en los servicios de alergología, pidiendo específicamente contra las fracciones proteicas de alérgenos mayores o menores denominadas componentes moleculares. Entonces, la participación de ellos pudo establecer que esta molécula era la responsable de uno de los grupos de manifestaciones, de manifestaciones orgánicas en los pacientes alérgicos en donde ella estaba presente. Y esos grupos de manifestaciones alérgicas en donde ellas estaban presentes son las manifestaciones alérgicas inmediatas, que precisamente aquí las tenemos. Esas manifestaciones inmediatas son las que suceden, por supuesto, en las primeras 2 horas de la exposición al alimento. En este caso, los alimentos pueden ser cualquier otra cosa, o medicamentos, o veneno de himenópteros, ¿correcto? O partículas ambientales en muy excepcionales ocasiones, y que pueden desencadenar este tipo de manifestaciones como la inflamación de la piel, como el enrojecimiento y la rasquiña, la aparición de ronchas. En ocasiones puede haber dificultad respiratoria, tos, pitos en el pecho, o manifestaciones gastrointestinales que tienen que ver con ganas de vomitar, vómitos, dolor abdominal o deposiciones explosivas y diarreicas bien intensas de forma inmediata, o hasta a veces rasquiña en la garganta o rasquiña oral. Y en pocas ocasiones, afortunadamente, puede haber desencadenamiento o compromiso del sistema cardiovascular o del sistema nervioso central con compromiso del estado de conciencia más una de las anteriores y generar esto que se denomina anafilaxia. Entonces, estas reacciones inmediatas son las que son mediadas por la proteína que descubrieron los doctores Ichizaka hace más de 50 años y bueno, nos permite en este grupo de manifestaciones de enfermedad alérgica medir la inmunoglobulina E y poder establecer si está o no presente la alergia. En contraparte, también hemos descubierto de que hay manifestaciones de enfermedad alérgica que no son mediadas por esta inmunoglobulina E y que tienen manifestaciones tardías. La más frecuente y quizás es la forma de manifestación más frecuente en alergia a la proteína de leche de vaca, que es la inflamación del colon y del recto, correcto, por eosinófilos sobre todo, y que hacen que los pacientes sangren con las deposiciones. También podemos encontrar que hay pacientes que tras la ingesta de alimentos pueden hacer a las 4 horas un dolor abdominal intenso, unas deposiciones o incluso hasta perder el conocimiento, hacer un decaimiento muy intenso en casos de enterocolitis o en casos de síndromes de mala absorción con anemia, con pérdida del crecimiento, retardo del crecimiento y hacer manifestaciones mucho más tardías y complejas y que no están mediadas por esta inmunoglobulina E, y al cuantificarlas en sangre o en piel, esto va a salir absolutamente negativo. Entonces, no solamente podemos encontrar manifestaciones asociadas a inmunoglobulina E y las podemos cuantificar así, sino que pueden existir manifestaciones tardías que no se ven representadas en este nivel de inmunoglobulina y que necesitaríamos otro tipo de pruebas diagnósticas para poder cuantificarlas, que ya la vamos a observar. También es cierto de que existe la posibilidad de que hayan cuadros en donde participen ambos mecanismos, tanto la inmunoglobulina E como los mecanismos no mediados que son por células o por otro tipo de proteínas del sistema inmune. En general, los ejemplos más frecuentes son las dermatitis atópicas y las gastroenteropatías eosinofílicas. Otro concepto que es fundamental es saber que 2 de cada 10 seres humanos pueden tener una prueba de alergia positiva, que en general es una inmunoglobulina específica a un grupo alimentario presente sin necesidad de hacer manifestaciones clínicas. Por tanto, simplemente quedará en eso, en una prueba de alergia positiva, pero sin manifestaciones clínicas, y ese concepto lo denominamos sensibilización. En este caso no es necesario de que se inicien estrategias terapéuticas específicamente relacionadas a dietas restrictivas. Es muy importante que se sepa eso. No hay necesidad de hacer dietas restrictivas en pacientes que tienen una prueba positiva sin manifestaciones clínicas, ya que el concepto de alergia es manifestaciones clínicas que se documentan con una prueba positiva. ¿Cuáles son las alternativas disponibles con las que contamos para poder evaluar entonces estas sospechas de enfermedad alérgica cuando llegan a nuestra consulta? Pues básicamente van a estar englobadas en 3 grandes bloques. Unas pruebas diagnósticas que denominamos in vivo, o sea, que se hacen directamente en el paciente y que son quizás las que más nos gustan a los alergólogos
porque el mismo paciente puede darse cuenta de cómo se expresa la enfermedad en su cuerpo y no hay necesidad de que la imagine como generalmente sucede con el resto de pruebas, ya sea en sangre o imágenes diagnósticas. Estas sí que pueden ver exactamente cómo sucede la alergia en su mismo cuerpo y exactamente qué es lo que la produce. Entonces ahí básicamente tenemos dos, que son las pruebas intraepidérmicas de alergia o prick test y la prueba de parche alimentos, específicamente hablando que la prueba intraepidérmica es para detectar reacciones IgE mediadas y la de parche alimentos es para reacciones tardías en donde no marca la IgE. El otro bloque importante son las que tomamos en sangre, que denominamos pruebas diagnósticas in vitro, en donde encontramos 4 grandes pruebas. La inmunoglobulina de total, que es la más reconocida a nivel del ejercicio clínico de nosotros, y las pruebas de IgE específicas establecidas para cada grupo de alergenos alimentarios. Luego también están la mezcla de alergenos o paneles de alergenos, que también las encontramos en nuestro medio, no tan masificadas como las otras, y las que toman componentes moleculares, específicamente una que se llama ISAC, en donde se agrupan casi la cantidad de paneles de alergenos moleculares que conocemos en este momento, que superan ya los 120 alergenos dentro de los diferentes grupos alimentarios, ¿correcto? Para poder cuantificarlos en sangre. Y el último bloque es las pruebas de intervención, que son las pruebas de provocación oral al alergeno específico o reto, como se los decía el doctor Vera. Gastroenterología las realiza en el ejercicio de ellos generalmente en pacientes de bajo riesgo. Nosotros cuando intervenimos y documentamos que el paciente puede tener reacciones alérgicas inmediatas que puedan comprometer su vida, siempre lo llevamos a estas pruebas de intervención en donde los controlamos específicamente en un ambiente hospitalario y decidimos suministrar alergeno y estar listos para, por supuesto, si se presenta cualquier tipo de reacción, inmediatamente intervenir. Entonces, todas estas técnicas en general siempre deben llevar el consentimiento informado de los padres y es requisito para que las podamos realizar. Por tanto, ustedes siempre observarán que estamos muy atentos, ya sea nosotros o nuestro servicio administrativo de apoyo, para contar con su beneplácito para poder realizar el estudio. Comenzamos con el primer bloque, que son las pruebas in vivo, las pruebas intraepidérmicas de alérgica o prick test. Ahí está, es el mejor ejemplo, en la zona del antebrazo es donde generalmente la hacemos, con paneles de alergenos que pueden oscilar en diferente número para alergenos respiratorios, en este caso son alergenos alimentarios, o a veces veneno de himenópteros o medicamentos, en fin, la hacemos así. ¿Y qué es lo que buscamos exactamente? A través de una lanceta, que es esta que está acá arriba, y perforando una gota del alergeno sobre la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, tratamos de buscar si en ese paciente estas células del sistema inmunológico que se llaman mastocitos tienen en su superficie la inmunoglobulina E, que ya ha sido previamente elaborada por el sistema inmune en eventos anteriores en el paciente. Si eso sucede y el paciente es así, o sea, imagínense que aquí está una gota con extracto de leche, por ejemplo. Cuando se inocula ese extracto de leche con todas las proteínas de leche y existe la IgE específica abajo de la piel en esta célula va a hacer esto que está acá. Va a generar una degranulación o una secreción de una cantidad de proteínas, la cual la más importante es la histamina, ¿correcto? Y que ustedes frecuentemente cuando usan medicamentos para la enfermedad alérgica, usan unos que se denominan antihistamínicos para controlar los síntomas, ocasiona que esta histamina vaya a los vasos sanguíneos que están ahí en el alrededor y los dilate y haga que salga plasma o a veces incluso hasta un poco de sangre e inflame este tejido, produciendo estas manifestaciones que es una roncha o abón que nosotros podemos medir y podemos establecer el grado de intensidad de la alergia cuando se presenta. Porque si el paciente no muestra este tipo de manifestaciones, esta prueba, por supuesto, va a ser negativa. Y se mide por la presencia de inmunoglobulina E. Por supuesto, es una prueba que hacemos y tenemos una lectura rápida e inmediata, 15 o 20 minutos, dado el mecanismo fisiopatológico del sistema inmune que sirve como fundamento para explicarla, ¿correcto? Para hacerla, pues el talento humano, siempre debemos hacerla los alergólogos y, por supuesto, supervisarla. En general la ejecuta enfermería, pero siempre estamos ahí pendientes para leerla y para observar cualquier tipo de manifestación que se presente, con unos materiales básicos para poder realizarla y también con los medicamentos o con los tratamientos listos por si hay eventualmente alguna complicación de la misma. La verdad, las complicaciones son muy poco probables, pero siempre debemos estar listos.
Debemos explicar al paciente, diligenciar el consentimiento informado, vigilar que no tenga contraindicaciones para realizar el procedimiento, o sea, infecciones agudas, crisis de asma, y sobre todo de que no haya ingerido medicamentos que contraindiquen el mismo. Habitualmente nosotros, cuando programamos estas pruebas, advertimos a los padres o al paciente que no vaya a ingerir medicamentos que contraindiquen, que, como ustedes lo pueden sospechar, son antihistamínicos. Esta diapositiva lo que quiere decirles es eso, pero si se dan cuenta donde está la crucecita, que son donde tienen impacto ellos y deben revisarse, están los antihistamínicos. En la gran mayoría, entre 3 y 10 días, o sobre todo 3 días, suspenderlo 3 días antes de la prueba es más que suficiente. Y pues generalmente se hace en el antebrazo, aunque en los bebés pequeños las podemos hacer en la espalda. Ahorita miramos un poquito de eso. Es importante que hagamos una muy buena demarcación numérica, que ordenemos bien los alergenos para evitar errores, que la aplicación de la gota en la piel sea asignada con el número, que la lanceta sea la adecuada, y en 15 a 20 minutos ya tenemos el resultado. Este es un modelo de un panel o una prueba cutánea intrapidérmica en nuestra sección de alergología, en donde vemos 26 tipos de alergenos alimentarios por grupos: leche, huevo, carnes, frutas, verduras, mariscos, pescados, en fin. En este caso es un paciente que tiene una alergia alimentaria múltiple o sensibilización a diferentes grupos alimentarios. ¿Desde qué edad se puede realizar? Pues básicamente desde que tengan síntomas. Es un mito eso de que hay que esperar hasta los 2 años, hasta los 5 años, porque están muy pequeños para realizar este tipo de pruebas. Está muy bien soportado desde que si el paciente nos hace manifestaciones clínicas sugestivas de alergia alimentaria y esas manifestaciones son sugestivas de enfermedad inmediata, que vamos a encontrar IgE específica, entonces podemos utilizar la espalda en estos lactantes para poder cuantificar o para poder investigar si hay presencia o no de IgE específica. Y es absolutamente seguro. Ya aterrizando en el otro tipo de pruebas que tiene que ver en las manifestaciones alérgicas que no son inmediatas, sino que son retardadas, que hacen dermatitis, que hacen dolor abdominal, que no crecen, que pueden hacer reflujo o regurgitaciones, en fin, todo ese tipo de situaciones. Podemos investigar si lo estimamos conveniente por la historia clínica, reacciones retardadas, correcto, a través de parche alimentos. Este estudio se hace investigando reacciones de hipersensibilidad retardada a células o otro tipo de proteínas del sistema inmune, y se lee, esto es importantísimo, a los 5 días de realizarlo. Ellos comienzan, asisten los bebés, les colocamos este adhesivo que generalmente es con Fixomul, con estos discos que están aquí, a los cuales le adicionamos el extracto alimentario, correcto, y el petrolato, y los adherimos a la espalda, los dejamos ahí 2 días. Es muy importante de que los padres estén muy atentos a que ese Fixomul no se desprenda, a poder dibujar y que no se caiga de la espalda. Por tanto, la ducha, por tanto, la actividad física que implique sudoración, va a ser muy importante que la evitemos, sobre todo en los 2 primeros días, que es cuando el parche queda adherido a la espalda. Entonces, en ese momento, a los 2 días decidimos citarlos a la unidad de alergia, los retiramos y hacemos una primera evaluación de la piel, y al 5.º día del inicio hacemos la evaluación definitiva. Aquí en esta fotografía podemos ver este eczema que es muy claro en este paciente, que es secundario a clara de huevo, una prueba francamente positiva a clara de huevo, por mecanismo retardado. Este mismo paciente, si le hacemos IgE específicas, esas IgE específicas están negativas, pero acá sí se positiviza. La posibilidad de que sea una prueba confiable y segura para nosotros quizás no es la mejor. Uno esperaría un poquito más de valores que corroboren esa circunstancia, pero de verdad que en muchas ocasiones, cuando tenemos pacientes tan complejos de manejar, esta prueba nos da un marco orientativo muy bueno y nos sirve para no hacer dietas tan restrictivas. Entonces es una herramienta que podemos contar y que quizás, entre otras cosas, para las alergias retardadas, que también tenemos un vacío mucho más grande que el de las alergias inmediatas, se convierte en una herramienta que podemos echar mano para sacar adelante. Lo otro, ya aterrizando en lo que es las pruebas en sangre, es la inmunoglobulina de total. Ella, en general, siempre van a ver que los médicos, cualquiera de ellos en las áreas básicas de salud o en los servicios especializados, la solicitan como mecanismo orientativo general para ver si están al frente de un paciente con base atópica, ya sea asma, rinitis o dermatitis atópica, y es cierto que es así, pero también puede elevarse en algunas condiciones. Es frecuente que se eleven los parásitos, es quizás
la más frecuente, pero afortunadamente ya Colombia pues poco a poco está superando, aunque no tanto ahorita con el tema de la pandemia, la línea de pobreza. En fin, tenemos dificultades, pero hasta antes de pandemia estábamos mucho más cerca de no vivir con parásitos en algunas áreas del país. También puede ser elevada por virus, tóxicos o algunas enfermedades complejas como esta aspergilosis broncopulmonar alérgica y otras entidades diferentes. Ojo, y esto es muy importante, en muchas ocasiones nos llegan a la consulta diciendo es que mi hijo tiene elevada la inmunoglobulina E, por tanto, mi hijo tiene una enfermedad alérgica que es muy importante porque la inmunoglobulina E está alta, y me dijeron que estaba altísima. Pues simplemente esta inmunoglobulina es un marcador cualitativo. Eso quiere decir, ¿es alérgico o no es alérgico? No quiere decir que sea un marcador de gravedad. Entonces, no angustiarse porque tiene niveles de inmunoglobulina en 500, 800, 1000, 2000, 3000. Eso no marca en lo absoluto la gravedad. Tenemos pacientes con inmunoglobulina en 4000, 3000 y están perfectos. Entonces, no hacer caso omiso de esa situación. Es muy frecuente que ustedes, padres, observen que cuando se les pide una inmunoglobulina específica para un alimento, leche, huevo, trigo, maní, soya, camarón, pescados, la que sea, el equipo de salud le hable con un término que se llama RAST. Ese término que se llama RAST es por la primera técnica que se ideó después del estudio de los doctores Ichizaka cuando descubrieron la inmunoglobulina E. Ahí se pudieron, esa cuantificación de las IgE específicas, la primera técnica se hizo con una técnica, válgase la redundancia, que se llama Radio Allergo Absorbent Test o RAS. Entonces, desafortunadamente, a partir de esto, este sufijo quedó masificado e incluso hasta ahora siguen llamándose así las inmunoglobulinas específicas y que básicamente, pues, ahorita tienen una técnica absolutamente distinta a estos marcadores radioactivos, porque esto ya no se hace. Ahorita las que se hacen son todas estas que están aquí, que son con base en enzimas muy especializadas, no son marcadas radioactivamente, y quizás la más confiable, exacta, es esta que se denomina ImmunoCAP, porque es la que tiene mejor soporte en medicina basada en la evidencia, pero existen estas otras alternativas. Otra de las pruebas que podemos echar mano, sobre todo para hacer tamizaje, con paneles de alergenos, o sea, mezclas de 20, 30 o hasta 50 o más alergenos, correcto, son estos paneles que podemos encontrar en algunos laboratorios aquí, sobre todo localmente en Bogotá, que pueden dar una orientación si estamos al frente o no de un paciente alérgico y que sirve como mecanismo de pie para poder hacer remisiones a las acciones de alergia cuando tienen sospechas. Los precios no ayudan mucho, pero pues tienen una posibilidad de confiabilidad buena y sí que se pueden ejecutar. A partir de eso, y pues en el avance de lo que es el ejercicio de los estudios de las pruebas diagnósticas en alergología, nos han permitido demostrar esto que ya les hablaba el doctor Vera, que es el fraccionamiento de las fuentes de alergenos, ¿correcto? O sea, tener fuentes de alergenos, por ejemplo, frutos secos o árboles, o en este caso frutas, y esas fuentes de alergeno poder fraccionarlas e encontrar cuáles son los péptidos o las fracciones o las construcciones de aminoácidos que son importantes desde el punto de vista alérgico para cada una de ellas. Y ahí hemos descubierto que hay algunas que son específicas de ellas o también hay algunas que incluso la comparten entre diferentes especies. ¿Eso qué quiere decir? De que si alguien se vuelve alérgico a una proteína de estas que es compartida con otras especies, al ser alérgico a una de ellas, puede ser que al consumir otra especie haga un episodio de enfermedad alérgica. Eso cobra vital importancia clínica y nosotros en general tratamos de buscarla para poder hacer predicciones a nuestros pacientes y en este caso a sus familias para dar recomendaciones exactas sobre posibilidad de presencia o no, o de riesgo de presentar enfermedad alérgica con la ingesta de diferentes alimentos. Eso se llama diagnóstico por componentes. Eso también se ve representado en decisiones clínicas o terapéuticas, como en este caso, como está aquí representado con las proteínas más importantes del huevo. Esto también nos ha permitido que varias de ellas, como el ovomucoide, la ovoalbúmina, la ovotransferrina o la lisozima, pero sobre todo esta primera que es el ovomucoide, que es quizás el principal marcador que siempre medimos nosotros y que es termoestable, la cuantificación de él, sobre todo cuando está negativo en un paciente alérgico a huevo,
nos da la indicación de que podemos pensar en introducirlo porque va a tolerar sobre todo el huevo cocido, porque es un marcador que indica que si no está presente no hay necesidad de que, o así el huevo esté cocido, si está cocido lo va a terminar tolerando. Por tanto, la cuantificación de marcadores o de diagnóstico por componentes cobra vital importancia en estos pacientes. Este es quizás el avance más reciente, aunque ya tiene unos años, que es la posibilidad de tener un panel gigante en donde los componentes alergénicos están presentes y en la totalidad de los alimentos o de las fuentes alergénicas alimentarias que conocemos, también otras fuentes alergénicas también respiratorias, pero nos permite conocer uno por uno de las fuentes cuáles fracciones proteicas son positivas y también nos permite conocer si se comparten con otras siendo la misma fuente alergénica, por tanto marcar o tener la decisión de eliminar uno u otro alimento. Esto tiene una indicación específica que es la alergia alimentaria múltiple y pues estamos en pro desde la Sociedad Colombiana de Alergología de poder tenerlo masivamente en Colombia. No es fácil porque pues la posibilidad de que salgan este tipo de pacientes y que se hagan los estudios no es tan frecuente, pero trabajamos fuertemente con por la casa farmacéutica que los produce para ver si hay posibilidad de tenerlo acá. Pero básicamente es para pacientes con alergia alimentaria múltiple que van a tener una conferencia más tarde con la doctora María Beatriz García. Desde hace más de una década hemos encontrado que existe dentro del argot o dentro de la posibilidad o el staff de pruebas diagnósticas disponibles para la alergia a alimentos, este test que se denomina test A200, en donde básicamente cuantifican una proteína que se denomina inmunoglobulina G4 contra diferentes fuentes alimentarias. Una vez cuantificadas esa cantidad de inmunoglobulina G4 contra diferentes fuentes alimentarias, pueden semaforizar a los pacientes indicándole que los que tienen IgG4 elevadas a las diferentes fuentes alimentarias no deben consumir y así sucesivamente en función de todos los grupos alimentarios le dan recomendaciones de esto. Esto generalmente lo hacen los padres y algunos pacientes, incluso y conociendo su situación, yo lo interpreto de esa manera, ya cansados de que tengan que estar paseando entre los diferentes servicios buscando resultados o respuestas a su problema y que nadie puede o interviene en una mejoría franca en la condición de ellos. Yo lo interpreto así, es una desesperación para tratar de encontrar una solución a los problemas que nuestro ejercicio como tal no ha sido posible o no ha podido resolver esta situación. Por tanto, se presentan estas circunstancias, pero le quiero aclarar que incluso desde cuando salió esto hace más de una década, diferentes sociedades, esta yo creería que es la más importante, que es la Sociedad Canadiense de Alergia, Asma e Inmunología, básicamente habla sobre el tema y dice tajantemente que la cuantificación de niveles de IgG4, correcto, es incluso debe tomarse como normal porque en los estudios de investigación de tolerancia alimentaria, los niveles de IgG4 a las diferentes fuentes alergénicas posibles se considera como un indicador de tolerancia alimentaria y que es un error la cuantificación para tomar decisiones equivocadas o inapropiadas que lleven a falsos diagnósticos de alergia alimentaria y dietas innecesarias y restrictivas, disminuyendo notoriamente la calidad de vida de los usuarios. ¿Listo? Entonces, la invitación es que no solamente esta sociedad, sino también la misma sociedad de nosotros está en pro de sacar un comunicado y las dos sociedades más importantes de alergia, asma e inmunología en el mundo, que es la americana, la norteamericana y la europea, tajantemente no lo recomiendan. Entonces, y entre otras cosas, es muy costoso. Por tanto, considerar muy bien. Lo que sí debemos hacer es cada vez más trabajar en equipo para poder brindarle a los pacientes y a sus familias la posibilidad de que tengan todas las herramientas y que estén muy bien rodeados y sobre todo la seguridad de que su enfermedad está muy bien tratada, que es lo mejor que tenemos ahorita mismo en la ciencia disponible para poder ayudarle a hacer la transición o en su defecto, si no se puede hacer la transición y se diagnostica una alergia alimentaria persistente para toda la vida, ayudarlos a que se pueda hacer llevadera y de la forma más segura para el desarrollo de su vida como ser humano. Ya aterrizando en esto que es la provocación oral al alimento, que es un procedimiento que hacemos nosotros en la sección de alergología, controlado, es la prueba gold estándar o la prueba más exacta para diagnosticar la alergia a alimentos.
ya que se puede hacer para confirmar uno que tengamos sospecha o en un paciente que es alérgico saber si ya lo puede tomar. Por tanto, es quizás una herramienta, una herramienta diagnóstica y que también nos sirve para control evolutivo de vital importancia y que tiene matices porque siempre hay que tener en cuenta si son manifestaciones inmediatas o son manifestaciones retardadas. Si las manifestaciones inmediatas las podemos observar y que son las más graves en primera instancia, en la primera aproximación de los pacientes, correcto, cuando están con nosotros en la prueba, pero muchísimas ocasiones la prueba no termina ahí en la primera aproximación, sino que va hasta varios días en casa y nosotros hacemos esa salvedad para que los padres entiendan de que si hay manifestaciones retardadas, como las que mencioné anteriormente, que tienen que ver con abdomen, con piel, puedan detener la prueba y no seguir realizando. Algunas veces pueden necesitar que el paciente sepa lo que se le está dando o en algunas ocasiones decidimos que no sepan qué es lo que le estamos dando. Por eso se llama abierto o simple ciega. Y en niños es muy frecuente que solicitemos que traigan otro tipo de acompañamientos de alimentos, generalmente arroz o puré, para poder hacer más agradable el consumo del alimento, dado que ellos nunca lo han probado. Por supuesto, también lleva consentimiento informado y están en un ambiente absolutamente controlado donde estamos listos para tratar la presencia de enfermedad alérgica, que es a fin de cuentas lo que queremos descartar. Entonces, la presencia de enfermedad alérgica pues hace parte de la misma prueba y no hay que angustiarnos porque se presente. Ya para cerrar, entonces, nuevamente les agrupo las reacciones o las posibilidades de reacciones o manifestaciones clínicas en inmediatas o IgE mediadas, en tardías o no IgE mediadas, sino mediadas por células, y una combinación de las dos, conociendo que las inmediatas, correcto, o IgE mediadas, se podrá cuantificar la IgE específica y también podremos hacer pruebas de provocación oral o pruebas de exposición oral controlada. Y las reacciones tardías no es necesario cuantificar IgE específicas, sino también es mejor pensar en parche alimentos. Pero como siempre cabe la posibilidad de que sea mixta, ustedes verán que ambos servicios siempre vamos a solicitar de ambas pruebas porque pueden estar en este lugar, en este punto de inflexión que se denomina mixta. Entonces pueden ser pacientes que hagan parche alimentos positivos e IgE específicas generalmente bajas, pero positivas. Para llevar a casa, las pruebas diagnósticas para alergia alimentaria definitivamente son una herramienta muy confiable y de gran utilidad para todos los médicos. Las invitamos a utilizarlas. Se pueden tomar en la piel y en sangre y recordar que su negatividad no descarta la presencia o ausencia de alergia, que debe ser el especialista el que reciba esa información y el que decida cómo interpretarla. El diagnóstico de alergia alimentaria se hace con manifestaciones clínicas y no con una prueba. Por tanto, la presencia de una prueba positiva no siempre va de la mano de una restricción alimentaria. Va de la mano de una restricción alimentaria siempre y cuando se documente que hay manifestaciones asociadas. Y esto que hace el Departamento de Pediatría en la sección de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición, que es invitarnos a que todos los tres trabajemos coordinadamente, que con mucho respeto podamos dar un paso hacia adelante, abandonar nuestros egos y pensar en el beneficio de los pacientes. Sin duda va de la mano de que consigamos las metas que nos pactemos para mejorar la enfermedad de ellos y que reciban una atención verdaderamente superior. Y eso es todo lo que quería transmitirles. Pues estoy atento a que pregunten y si puedo ayudarlos con muchísimo gusto. Ese es mi correo también. Es un placer haber estado con ustedes.